El representante legal de la Estación de Servicios Espinales contrató los servicios de consultoría ambiental para la realización del estudio de impacto ambiental para la obtención de la licencia ambiental del proyecto Transporte Terrestre de Combustibles Líquidos para la comercialización en la Estación de Servicios Espinales. Ubicación del proyecto. El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Manabí, en el cantón Montecristi, parroquia Montecristi, sector Los Bajos de Montecristi, en las instalaciones de la Estación de Servicios Espinales. Descripción del proyecto. Actividades. El combustible será adquirido en la EP Petroecuador Barbasquillo y transportado hasta su destino final, la estación de servicios Espinal, para satisfacer la demanda de combustibles vehicular por parte de consumidores finales locales y de aquellos que circulan de manera permanente o esporádicamente por el sector Los Bajos de Montecristi, vía que conecta con la Ruta del Sol y con la vía principal Montecristi-La Pila, como se muestra en el siguiente gráfico. Ciclo de vida. La actividad de transporte de combustible para la estación de servicios Espinales está diseñada para que opere 20 años. 20 años para operación y mantenimiento y un año para el cierre y abandono. Detalle del vehículo. Para el desarrollo de la actividad se cuenta con un vehículo tipo cisterna de 12.2 toneladas con capacidad para 4.000 galones, mismo que funciona a diésel, cuenta con la aprobación de los requisitos previstos exigidos por el MATE. Detalle del estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental del proyecto se lo realizó con la finalidad de identificar los potenciales impactos negativos a generarse durante las actividades de abastecimiento de combustible, transporte y descarga en la estación de servicios Espinales, y establecer las medidas ambientales necesarias para la conservación de los componentes ambientales que potencialmente se verán afectados por la operación del proyecto. De acuerdo con el mapa y certificado de intersección del proyecto, emitido el 22 de febrero del año 2023 por el Sistema Único de Información Ambiental, SUIA, se determinó que el proyecto no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal del Estado, bosques y vegetación protectora. Línea base del proyecto. Marco legal aplicable. El estudio de impacto ambiental se lo desarrolló tomando en consideración toda la normativa ambiental aplicable, mismo que está formado por todas las leyes, códigos, reglamentos, acuerdos ministeriales y normas técnicas ecuatorianas, en orden jerárquico de acuerdo a la pirámide de Kelsen, mismo que deberá ser aplicado por el operador del proyecto. Línea base. Para determinar las condiciones iniciales del proyecto, se realizó el levantamiento de la línea base abiótica, biótica y socioeconómica. El componente físico o abiótico. El componente físico se procesaron los siguientes parámetros mediante información secundaria proporcionada por las estaciones meteorológicas más cercanas al proyecto: clima, precipitación, temperatura, dirección y velocidad del viento en el área. Cabe recalcar que los datos fueron obtenidos del INAMI de los últimos 10 años. La información de la geología y geomorfología fue obtenida de fuentes oficiales como el IGM y el MATE. La taxonomía del suelo, determinación del uso del suelo, cuenca hidrográfica, se sustentó mediante información cartográfica, PIDOT, libros e investigaciones relacionadas con el tema edafológico. Componente biótico. Con respecto al medio biótico, el proyecto se encuentra dentro de un ecosistema intervenido por actividades antrópicas, en la que se registraron 10 especies de grupos florísticos, 9 especies de aves, 4 especies de mamíferos, 5 especies de reptiles y 11 especies de antrópodos. De acuerdo con la UICN, el 90% de las especies de flora registradas en la zona de estudio se encuentran dentro de la categoría preocupación menor y el resto en peligro de extinción. Ninguna de las especies registradas es endémica del Ecuador. De acuerdo con la lista roja de aves del Ecuador, todas las especies registradas están categorizadas como preocupación menor.
Componente socioeconómico. Con respecto al medio socioeconómico, los resultados fueron los siguientes. La mayor parte de la población, el 89,60%, se identifica como mestiza. La población en edad económicamente activa representa el 39,70%. El analfabetismo en la zona de estudio es del 14,50% de la población. En cuanto al nivel de instrucción, el 45,40% de la población ha estudiado la primaria, seguido con el 26,70% el nivel secundario. La principal causa de morbilidad con el 9,07% de los casos es de hipertensión. La principal causa de mortalidad es el infarto con el 13,44%. En cuanto a infraestructura educativa, se encuentra la Unidad Educativa Fiscal Pedro Moncayo número 82 y la Unidad Educativa Dr. Daniel Acosta Rosales. Instituciones de salud, Centro de Salud tipo A del Ministerio de Salud Pública y del IES. La cobertura de servicios básicos se encuentra en un 64,50%. Áreas de influencia. Se definieron áreas de influencias para el transporte de combustible y patio de maniobras. Con respecto a las rutas de transporte de combustible, se establecieron 3 rutas. A cada una de ellas se definió un radio de 700 metros para el área de influencia directa y 1200 metros de radio para el área de influencia indirecta. En las áreas de influencias establecidas podrían verse afectados los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos durante un percance en las rutas de transporte de combustible, desde el sitio de carga, que es la EP Petroecuador Barbasquillo, hasta su destino final, que corresponde a la estación de servicios Espinales. Con respecto al patio de maniobra, se estableció un radio de 50 metros para el área de influencia directa y un radio de 300 metros para el área de influencia indirecta. Determinación de áreas sensibles y riesgos. En cuanto al grado de sensibilidad del medio biótico, los resultados fueron los siguientes. Ecosistemas naturales con un valor de 16, considerado grado de sensibilidad baja. Flora con un valor de 12, considerado grado de sensibilidad media. Fauna con un valor de 12, considerado grado de sensibilidad media. El paisaje con un valor de 16, considerado grado de sensibilidad bajo. Medio socioeconómico, empleo y subempleo con un valor de 16, considerado grado de sensibilidad baja. Producción con un valor de 20, considerado grado de sensibilidad baja. Salud y riesgos con un valor de 12, considerados grado de sensibilidad media. Armonía con un valor de 16, considerado grado de sensibilidad baja. Análisis de riesgos. Una vez evaluado y calificado los peores escenarios con respecto a los riesgos asociados a la actividad operativa, humana y externa, se obtuvo lo siguiente: 7 riesgos con nivel de importante, 6 riesgos con nivel de moderado, 5 riesgos con nivel de tolerable, tal como se muestra en el cuadro y gráfico estadístico. Evaluación ambiental y plan de manejo. Evaluación de impactos ambientales. La metodología utilizada en la evaluación de impactos socioambientales para el proyecto fue la de métodos cuantitativos asociado a la matriz causa-efecto. Se establecieron 5 actividades para la operación del proyecto: abastecimiento de combustible en la terminal, transporte del combustible para las rutas establecidas, descarga de combustible en los tanques de almacenamiento, mantenimiento del autotanque y mantenimiento de la infraestructura del patio de maniobra. Se establecieron 5 criterios de ponderación o calificación. Se aplicaron 4 categorías: severos, moderados, compatibles y benéficos. Los componentes y subcomponentes evaluados fueron codificados por cada elemento.
Se identificaron 26 interacciones causa-efecto, de las cuales 21, que corresponden al 80,80%, son negativos relacionados con los componentes físicos y antrópicos. 5, que corresponden al 19,20%, son de impactos positivos relacionados con el componente antrópico. De los 21 impactos negativos identificados, el 92,20% se categorizaron como compatibles y el 4,80% como moderados. Plan de manejo ambiental. Con los resultados de las evaluaciones realizadas, se elaboró el plan de manejo ambiental para ser aplicado en las actividades de abastecimiento, transporte y descargas de combustibles en la estación de servicios Espinales, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 435 del Reglamento del Código Orgánico del Ambiente. El plan de manejo se desglosa en 8 subplanes. Subplan de prevención y mitigación de impactos, subplan de contingencia, subplan de capacitación, subplan de manejo de desechos, subplan de relaciones comunitarias, subplan de rehabilitación de áreas afectadas, subplan de abandono y entrega del área y el subplan de monitoreo y seguimiento. Cada plan contiene en formatos de matrices individuales los siguientes componentes: objetivo, lugar de aplicación, responsable, aspecto ambiental, impactos identificados, medidas propuestas, indicadores, medios de verificación, frecuencia y plazo. Subplan de prevención y mitigación de impactos. El presente subplan se establecen las acciones pertinentes encaminadas a la prevención y mitigación de aquellos impactos socioambientales de mayor trascendencia que puedan ocasionarse por las actividades de abastecimiento, transporte y descarga de combustible. Su plan de contingencias contiene las medidas de emergencias pertinentes para mejorar la capacidad de respuesta del personal del proyecto ante una emergencia generada durante el abastecimiento, transporte y descarga de combustible. Subplan de capacitación. El presente subplan cuenta con los temas necesarios para capacitar al personal sobre las medidas ambientales estipuladas en el plan de manejo para garantizar la efectividad de su aplicación, así como también el desarrollo de simulacros para la respuesta a emergencias derivadas por causas naturales o antrópicas. Subplan de manejo de desechos. Se establecen las medidas ambientales para el manejo de los desechos peligrosos y no peligrosos a generarse por las actividades de operación del proyecto. Subplan de relaciones comunitarias. El subplan de relaciones comunitarias se establecieron las medidas ambientales con las que se busca consolidar relaciones transparentes con la población del área de influencia directa del proyecto y la estación de servicios. Subplan de rehabilitación de áreas afectadas. Se establecen los lineamientos para restablecer a las condiciones iniciales de aquellos componentes ambientales que puedan verse afectados por las actividades del proyecto o por causas naturales durante la operación. Subplan de abandono y entrega del área. Contiene un conjunto de actividades apegadas a la normativa legal aplicable al proyecto que deberá ejecutar el sujeto de control al momento del cese definitivo del proyecto, es decir, al fin de la vida útil, para así cumplir con los estándares de calidad ambiental. Su plan de monitoreo y seguimiento. El plan de monitoreo y seguimiento ambiental contempla la medición del nivel de presión sonora del tubo de escape del autotanque en el patio de maniobras, para de esta manera verificar el nivel de cumplimiento del parámetro analizado con respecto a la normativa ambiental aplicable. El plan de manejo ambiental cuenta con un cronograma valorado, con detalle de los costos unitarios de las actividades a desarrollar por cada medida planteada en cada subplan y su respectivo periodo de aplicación. El costo total es de $5.840. La estación de servicios Espinales desarrolla sus actividades en cumplimiento del marco legal aplicable al proyecto para la protección de los componentes ambientales.